realidad, pues como son elementos que esta maestría también considera básicos, y en ese sentido, ¿tú qué invitación quiere hacerles a los profesionales de las ciencias sociales frente a la necesidad de construir la paz en esta dirección? Pues yo creo que nos estábamos demorando en ofrecer un programa de posgrado de estas características. Es urgente tenerlo ya, no solamente porque la realidad se nos adelanta de forma galopante, sino porque los impactos de una realidad que es un momento histórico relevante para el país, para nuestras generaciones en formación y las que ya han egresado, pues necesita un lente distinto, un lente diferencial, un lente que pueda percibir la diferencia de los efectos del conflicto en hombres y en mujeres, en jóvenes, en ancianos, en personas de diferente condición social, raza, credo, etnia, generación. Y en esto la teoría feminista y la perspectiva de género tienen una valiosísima, digamos, equipamiento metodológico, teórico para comprender y para entender lo que está pasando en clave inclusiva, por ejemplo, en clave relacional. Se trata de hombres y mujeres sobrevivientes al conflicto, cómo se va a construir el país de aquí en adelante, y poder tener una mirada sensible a las diferencias de género y a los impactos diferenciales del conflicto en el país y en las regiones, porque digamos que esos cruces de miradas, está lo territorial, está lo poblacional, lo demográfico, está lo identitario, está lo genérico también, que es muy importante, insisto mucho en hombres y en mujeres siempre, en una mirada histórica, y que además es una universidad pública la que podría hacer una oferta desde estas miradas que son además garantistas, basadas además en principios constitucionales y en las normas del Estado Social de Derecho, que está dispuesto y disponible con sus reglamentos, programas, legislaciones, autos, a ordenar precisamente esa mirada global que tenga en cuenta todas estas consideraciones. Ahí la teoría feminista sin duda tiene un aporte importante, el pensamiento crítico latinoamericano, y también la actualización del conocimiento generado por trabajadores y trabajadoras sociales en los últimos años, que es un muy buen momento para recogerlo y para devolverlo a las regiones, y que nuestras egresadas y egresados se sientan contentos de saber que existe conocimiento situado, contextualizado, historizado, y que vamos a ser capaces con esta propuesta metodológica, epistemológica y política, en el sentido de la acción y la intervención eficaz, precisamente dar respuesta a muchas de las preguntas que tenemos hoy desde las regiones. Sí, un poco relacionando este último planteamiento de Sara frente a la importancia que tiene una maestría con énfasis en investigación, ¿sí? Yo creo que hay un elemento y una invitación y una provocación muy interesante a los profesionales de las ciencias sociales y de otras disciplinas a construir conocimiento o aportar en la construcción de conocimiento, y por eso la investigación se instala en esta propuesta de una manera muy clara, muy seria y muy definida. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el lugar que ocupa entonces la investigación, no solo desde el punto de vista formativo, sino también desde los procesos y los productos de los estudiantes en esta maestría? Yo creo que hay un asunto interesante que retoma todo lo que hemos dicho, y es lo que implica la lectura de contexto, pero lo que implica que como trabajadores sociales nos movamos con unas lecturas muy sociocríticas. Hay un asunto interesante, y es que los problemas y las realidades actuales de nuestro país nos están diciendo que debemos recrear otras maneras de investigar, otras maneras dialógico-participativas, reflexivas, que involucren a esa diversidad de poblaciones, que nos posibiliten hacer unas lecturas muy integrales, pero también unas lecturas muy contextuadas de lo que implica también ese conocimiento construido con otros. Yo creo que una apuesta interesante de esta maestría, y es sin duda alguna ubicar que la intervención ubica una intención política de fondo, y esa intención política está muy anclada a procesos de transformación social y a procesos que desde investigación también tienen que recrear otras estrategias alternativas, otros dispositivos alternativos, tránsito por investigaciones que posibiliten de una manera u otra tener una lectura básica de lo que está ocurriendo, pero sobre todo tener una lectura básica para poder incidir
para poder cambiar, para poder transformar. Y no estamos hablando de los grandes cambios y transformaciones. Yo creo que hay un asunto básico con el tema de la construcción de paz y que también ubica un ámbito muy personal, ¿cierto? Un ámbito muy de la sana convivencia, un ámbito que incluso se institucionaliza en las subjetividades mismas y que se pueden tramitar desde allí. Yo creo que hay una apuesta interesante por ubicar la construcción de conocimiento, una construcción de conocimiento que dialogue en modalidades, que dialogue, digamos, en referentes, en fundamentaciones epistemológicas, pero que también sea muy centrado en la lógica de cómo posibilitamos conocimiento para liberar, para emancipar, para develar, pero también para reconocer esas historias que están allí, digamos, asuntos relacionados también a la reconstrucción de las memorias, asuntos relacionados también a esas historias de vida que están en nuestros pueblos, que están en nuestros campos, que están en nuestras ciudades y que nos están demarcando que es necesario generar procesos de intervención muy intencionados, procesos de intervención que posibiliten grandes transformaciones, pero también procesos de intervención que empiecen a generar caminos. Yo creo que hay un asunto bello en la maestría de intervención social y es darnos la posibilidad de recrear otras formas de hacer investigación, pero también otras formas de leernos como profesionales de trabajo social en unos roles diversos, ¿cierto? Entonces creo que allí hay un asunto muy interesante de cómo entendemos que la intervención y la investigación son procesos netamente articulados. Paula, indudablemente hay una apuesta teórica, ética y política en esta maestría, ¿sí? Yo diría desde la intervención social, desde la construcción de la paz, desde el aportar a los procesos que hoy adelanta el país en términos del posconflicto y las nuevas formas de relacionamiento social. Hay una apuesta muy clara de esa maestría a nivel teórico, a nivel político y a nivel ético. Bueno, yo pienso que es importante recordar que esta maestría la venimos pensando desde hace aproximadamente unos 10 años y eso de alguna manera nos permite enunciar que estamos preparados precisamente para poder ofrecerla ya a nuestros egresados, pero también a egresados de otras áreas del conocimiento, porque sin duda esa es una de las pretensiones, que podamos generar un diálogo de saberes múltiples, donde no solamente estén profesionales de las ciencias sociales, sino también de otros campos de conocimiento, donde se establece una relación permanente con otras y con otros en diferentes escenarios, y sobre todo convocando el tema que precisamente transversaliza la maestría, que es el tema de posconflicto, posacuerdo y paz. Entonces en esa dirección sin duda es completamente pertinente. Adicionalmente nos va a permitir algo que como departamento hemos enunciado, y es la posibilidad de avanzar en el posicionamiento de la intervención social como categoría científica de las ciencias sociales, y esto nos parece realmente pertinente, sobre todo porque permite, además de posicionarla, que trabajo social avance en la construcción como campo disciplinar, precisamente desde el posicionamiento de esta categoría de la intervención social. Si bien no nos pertenece, porque son muchos los campos de conocimiento que realizan y han fundamentado la intervención, digamos que por nuestra configuración histórica como profesión y disciplina de las ciencias sociales, la intervención se convierte en un eje estructurante que nos configura, y en esa dirección que permite la relación entre la reflexión, la acción y la transformación. En ese sentido, digamos que la maestría nos va a permitir avanzar en la consolidación del campo disciplinar del trabajo social, pero sin duda nos va a permitir también avanzar en la consolidación de la intervención como una categoría científica y pertinente para las ciencias sociales, como lo es la noción de sujeto, la noción de cultura, la noción de historia en general. Ese es uno de los componentes. El segundo componente, sin duda, está directamente asociado a la posibilidad de dotarla de sentido y contenido desde las diferentes dimensiones que le constituyen. La dimensión teórica, sin duda vamos a pasar por las diferentes matrices que la dotan de sentido y contenido, pero para esta maestría hay una prioridad, si se quiere, hemos priorizado la dimensión sociocrítica como el referente teórico central para poder comprenderla y dotarla de sentido. En tanto nos permite establecer esa relación dialógica entre el conocer
y el hacer, y claro está la posibilidad de generar cambios en contextos situados, en contextos concretos. Segundo, la dimensión más de corte metodológica, donde la dimensión metodológica trasciende esa mirada instrumental y confiere una relación mucho más, si se quiere, dialógica, interactiva entre la acción y la reflexión. Tercero, la dimensión ontológica, cuál es el lugar del sujeto que hace parte precisamente de los procesos de intervención, y yo creo que allí desde trabajo social y desde las ciencias sociales se vienen generando reflexiones diversas a la noción de sujeto, la noción de actor, ahora la noción de diversidad, de sin duda ese es un lugar bien pertinente. Y finalmente la dimensión ético-política, que sin duda nos ubica en otro lugar precisamente de la intervención, donde se plantea la intervención no solamente genera un tipo de acción, sino que es una acción intencionada, una acción que tiene una orientación ética y política clara. Entonces, en esa dirección vamos a pensar una intervención que nos permita, una maestría que nos permita documentar la intervención, que nos permita recuperar lo que hacen nuestros egresados y egresados de otras áreas en el tema de posconflicto y paz, pero adicionalmente nos va a permitir algo muy importante, y es avanzar en la generación de conocimiento. Y esto sin duda es para mí uno de los elementos más valiosos que permite la maestría, adicionar al tema, generar diálogos de saberes en el encuentro con otros y con otras, no solamente profesionales, sino también en el encuentro con otros y con otras. En el diario camino nos encontramos que también generan algún tipo de saber y que nos permiten reflexionar la acción en escenarios precisamente donde estos temas son tan importantes como el contexto rural, pero también el contexto urbano, donde el conflicto armado ha tenido presencia. No, yo pienso que hay elementos motivacionales, argumentales, que evidencian definitivamente que el Departamento de Trabajo Social está completamente preparado y convencido de que esa maestría es definitivamente una necesidad social, una necesidad política, una necesidad ética, y en ese sentido pues nos venimos preparando, y hoy estamos pues como convocando a los egresados de ciencias sociales y de otras disciplinas a recorrer con nosotros un camino que definitivamente nos permita tener para la sociedad profesionales más preparados, mejor preparados, pero también profesionales con sentido ético y críticos, ciudadanos que puedan aportar a la construcción de este otro país que hoy requiere no solo Colombia, sino el mundo entero, ¿no es cierto? Un poco para cerrarle vamos a dar la palabra a Guillermo con el ánimo de que también desde su intervención motive la participación a profesionales que están localizados en las regiones y que todos los días están comprometidos y deben estar comprometidos con esa construcción social de los territorios y de la paz. Martica, antes de que cierre Guillermo, sí. Yo creo que ahí hay un aspecto que sería conveniente destacar y que no lo hemos mencionado, y es que mire, esta maestría es una muy buena oportunidad para, en un contexto de posacuerdo, de posconflicto y paz, recuperar esas otras experiencias de paces que hay en los territorios, porque precisamente nos sitúan en la idea de que la interculturalidad no es posible, y menos desde una perspectiva crítica y decolonial, si no tenemos en cuenta que hay pueblos, que hay comunidades, que hay poblaciones que han creado sus propias formas de construir paz en medio de la guerra, y que por lo tanto la construcción de la paz no compete única y exclusivamente a un sector específico, sino que o solo es, ahora. claro, o que sea ahora, sino que tiene una retrospectiva mucho más grande, y esta maestría sí tiene que ser una oportunidad para que recuperemos todas esas otras paces que hay en los territorios urbanos y rurales también. Pero yo pienso que es muy importante, y lo insinuaba Viviana ahorita en su intervención, es que definitivamente aquí lo que queremos es construir conocimiento de la mano de quienes construyen la vida cotidiana y quienes enfrentan día a día la situación y los efectos del conflicto en este país, ¿no es cierto? Entonces creo que hay un elemento que se liga a la reflexión teórica y a los nortes teóricos y a las transversalidades que pretende esta maestría, y es poder producir conocimiento desde la experiencia profesional, pero fundamentalmente desde la construcción de conocimiento
con los sujetos, como lo plantea ahora Paula, con la sociedad misma, ¿no es cierto? Existen muchísimas prácticas y muchísimas experiencias y muchísimas lecciones y aprendizajes que no siempre están de la mano de los profesionales, sino que están de la mano de las organizaciones, de las comunidades, de los grupos sociales diversos, y ahí también la maestría pretende involucrarse y construir saber desde esa dirección. Ahora, todo eso se choca con un muro muy grueso o muy complejo, que es la realidad contemporánea. Y yo creo que la maestría es justamente también un ojo a tierra en el análisis profundo de qué es el mundo contemporáneo hoy, cómo funciona el capital, cómo el capital llega a todas las formas territoriales y amenaza todos esos procesos, o sea, cómo todas las maneras que el mundo contemporáneo desigual, injusto, en crisis, un mundo que problematiza el medio ambiente, que problematiza la tierra, que problematiza la vida misma, entra en una especie de choque fundamental con eso que estamos imaginando. Pero la maestría es también para pensar cómo enfrentarnos a ese mundo que tenemos que observar, pero sobre todo para observar ese mundo, porque uno puede imaginarse muchos procesos de transformación e imaginar muchos asuntos desde la diversidad, el reconocimiento y demás, pero si no reconoce esa amenaza fundamental que es el sistema mismo en el que vivimos, pues todas esas posibilidades se nos van esfumando. Entonces la maestría también es como una especie de cachetada, si se quiere, de polvo a tierra, para decir, bueno, esta es la realidad, hay que conocer esta realidad contemporánea para podernos poner a imaginar todo este mundo de transformación. Entonces yo creo que la maestría es como esas dos cosas, o sea, por un lado es como ese polvo a tierra, pero por otro lado también es esa imagen del avión, esa imagen de la nube que nos permite empezar a reconocer esas otras formas de paz, esas otras formas del mundo social, esas otras formas de pensar el territorio, de relacionarnos, y pues queda como invitar a todos y a todas para que vivan con nosotros como este riesgo, porque la maestría es un riesgo, es una apuesta, es un riesgo, y es justamente que cuando uno quiere ser investigador del mundo contemporáneo, pues tiene que asumir todos estos riesgos. Pero sabes, Memo, qué pena, sin duda esa lectura estructural, histórica, y si se quiere contradictoria, tiene que estar en todo el proceso formativo de nuestros estudiantes, porque finalmente es el escenario en el cual nos movemos, en los procesos formativos, en los procesos de intervención, en los procesos de encuentro con otros y con otras, y que nos generan una cantidad de condicionantes. Pero sin embargo, a pesar de, existen experiencias muy significativas, no solamente de nuestros profesionales, sino también de otros y de otras, que generan acciones de resistencia, alternativa, de movilización, en general, precisamente para poder hacerle frente a esas, si se quiere, contradicciones que se presentan, pero de alguna manera es también pensar desde la esperanza y no desde la desesperanza que nos genera la lógica misma del sistema. Y yo creo que para construir este camino al que invita Memo, hay considero que asuntos muy valiosos. Paula lo decía, una maduración de una experiencia formativa en el departamento de muchos años, pero también ir madurando un proyecto de maestría en el tiempo. Creo que tenemos un equipo de docentes muy sólido, con muy buena formación y también muy diverso, muy interdisciplinar en sí mismo, que eso es otro elemento muy importante. Y lo otro es que tenemos 5 grupos de investigación aportándole a esta aventura, lo cual nos parece que realmente configura una oportunidad muy clara para nuestros estudiantes de la maestría de poder contar con asesores, pero también con grupos de investigación que respaldan el trabajo. ¿Sí? Es que también son 10 años que nos hemos venido cualificando, articulando, organizando, y que también ofrecemos un diálogo de saberes, digamos, no solamente formal, ¿no? Porque digamos que la academia que nos gusta, el trabajo social en la Universidad de Antioquia está articulada con la realidad, con movimientos, con redes, con organizaciones, con activistas,
precisamente porque estamos en diálogo permanente con esos actores sociales que nos ayudan, como dice Memo, a no elevarnos en la cometa de la idea, de la inspiración, sino a tener también un polo a tierra y ese golpe de realidad que necesita ser transformado. Entonces no nos vamos a ir solamente en la fascinación de la teoría y la imaginación posible, sino que eso va en clave también de nosotros mismos, que la mayoría de quienes componemos los grupos y los equipos que vamos a acompañar las propuestas estamos articulados a redes, a movimientos, a colectivos concretos, y podemos intencionar y motivar a quien esté demasiado elevado a aterrizar también un poquito con nosotros, porque hemos aprendido a caminar con ellos también, y hay una producción de conocimiento. Ese es nuestro polo a tierra. Y yo creo que con posibilidades de movernos y de intercambiar no solo en el contexto colombiano, sino en el contexto latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces también un elemento muy importante de esta maestría es que, a propósito de los grupos, de las redes, de las alianzas, nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de la movilidad como oportunidad para fortalecer sus proyectos de investigación y sus procesos formativos, y eso yo creo que es un elemento muy importante. Sería como una ruta.